Bueno, pues este día vamos a seguir con la historia del Éxodo y vamos a mirar el capítulo 11 de Números. Y he titulado el mensaje esta noche, una vez más Israel provoca a Dios. Una vez más Israel provoca a Dios. Entonces, hasta este tiempo hemos visto cómo Israel murmuraba y se quejaba en contra de Dios, pero Dios detenía su mano. No más que ya para cuando llegamos a este punto, nos vamos a dar cuenta que ya habían pasado la línea, ¿verdad? Israel, en su queja, en su murmuración en contra de Dios. Y vamos a empezar aquí en el capítulo 1 del onceavo, perdón, el versículo 1 del capítulo onceavo de los Números. Amor, de 1 al 3, por favor. Fuerte. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Entonces, una vez más, escriben sus papeles, Israel se quejó y Dios quemó a muchos de ellos. La palabra hebrea ahí, Tabera, significa literalmente ardor. Entonces se encendió la ira de Dios en contra de Israel con fuego y mató a muchos de ellos. Entonces, solamente cuando vieron el juicio de Dios, Israel clamó a Moisés. Entonces, si nos recordamos, Israel había rechazado tener una relación directa con Dios. ¿Se acuerdan de esa manifestación que hubo en la montaña? Y dijeron, Moisés, ¿sabes qué? Habla tú con Dios, comunícanos lo que quiere y vamos a hacer lo que Él quiere. Pero no fue así, Israel desobedeció. Entonces, cuando miraron que la ira de Dios fue sobre ellos, clamaron a Moisés. Y Moisés, siendo un hombre de Dios, un hombre manso, intercedió por ellos. Quiere decir que se puso entre Dios y ellos y le pidió a Dios por ellos. Entonces Dios detuvo su furor en contra de Israel. Entonces, lo que tenemos que entender, hermanos, es de que Dios es paciente, es muy paciente. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Y llega el momento en que podemos provocar a Dios tanto que después de que nos da muchas oportunidades de que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él, si no lo hacemos, entonces vamos a experimentar su juicio. Y estos días, por medio de Jesús, por medio de Yeshua, por los últimos 2000 años hemos experimentado lo que se llama la era o el tiempo de la gracia, ¿verdad? Donde Dios ha detenido su mano de muchas formas de no destruir este mundo. Y lo que hemos visto es que se han levantado imperios muy poderosos, naciones muy poderosas, y casi siempre se mira el mismo patrón. Los imperios empiezan bien, tienen buenas leyes, tienen una moral muy alta, pero al pasar el tiempo se empieza a corromper la gente. Empiezan no nomás a quebrantar las leyes que existen, sino empiezan a hacer leyes impías que van en contra de Dios. La cultura se degenera, comienza a haber inmoralidad y perversidad sexual, y cuando menos pensamos, el imperio no existió. Eso es una de las cosas que está pasando con Estados Unidos. Estados Unidos es tal vez la nación más poderosa,
el imperio más grande que ha existido en todos los tiempos, ¿verdad? El poderío de Estados Unidos ha sido inigualable en términos de prosperidad, de riquezas, de recursos naturales, de poder militar, el tipo de gobierno político. Dios levantó esta nación poderosamente y por muchos años fue luz para el mundo, pero desafortunadamente ha descendido a las tinieblas, ¿verdad? Lo estamos viendo en las manifestaciones que se están levantando, todo el pecado que existe, la corrupción en el gobierno, la inmoralidad, la perversidad sexual, el aborto, ¿verdad? La gente está muy enojada porque están a punto de revertir la ley del aborto y están enojados porque quieren seguir matando niños inocentes. Y como ya hemos dicho antes, la sangre de esos niños, me parece que han muerto 63 millones de niños desde la decisión en el año 73, por ahí, de Roe v. Wade. Han matado 63 millones de niños, hermanos. La sangre inocente de esos niños clama a Dios por justicia. Entonces, aunque Dios ha sido muy paciente, llega el momento en que su paciencia se agota y luego viene el juicio. Por eso debemos orar por esta nación. Los que vivimos en Estados Unidos, orar por Estados Unidos. Los que viven en otros países latinoamericanos, donde quiera que estén, o si viven en Europa, o donde quiera que estén, tenemos que orar por nuestros líderes, tenemos que orar por la nación, que Dios tenga misericordia, que detenga su mano, ¿verdad? Así como Moisés intercedió por el pueblo, tenemos que interceder nosotros. Somos hijos de Dios, somos hijos de luz, y decirle: Señor, quita a los gobernantes corruptos, quita a los gobernantes impíos y sube al poder gobernantes piadosos, gobernantes justos, que no violen los principios y los principios espirituales, los principios bíblicos, ¿verdad? Porque el pecado incurre la ira de Dios. Ok, Jackie, 4 al 6, mamá, por favor. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del balde, de los pepinos, los melones, los pueros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros Este maná ven nuestros ojos. Entonces, la gente extranjera aquí se refiere a lo que llamamos chusma, o personas corruptas que empezaron a incitar al pueblo de Israel. Ya hemos hablado que tenemos que tener mucho cuidado con quién nos juntamos. Entonces, ¿qué ven sus papeles? La gente extranjera aquí se refiere a chusma o gente problemática que instó a Israel a volver a quejarse. Y no crean que todos los extranjeros que se fueron con Israel eran malos, pero sí había entre ellos ciertas personas que eran problemáticas y que empezaron a instar a Israel a que se quejaran contra Dios. Entonces ya hemos hablado que tenemos que tener mucho cuidado con quién nos juntamos, ¿verdad? Las personas con quien nos juntamos tienen mucha influencia sobre nosotros. Si nos juntamos con gente chismosa, a rato vamos a andar nosotros también de chismosos. Si nos juntamos con gente violenta, algún día esa violencia nos va a alcanzar. Si nos juntamos con gente inmoral o perversa, algún día esa perversidad nos va a alcanzar. Entonces, lo que pasó aquí es que Israel comenzó a oír a esta gente problemática y empezaron una vez más a quejarse y a murmurar en contra de Dios. Y aquí un vivo deseo significa un deseo maligno de avaricia. Un deseo maligno de avaricia, o es como lujuria, pero de avaricia. Empezaron a tener deseos por carne, pero un deseo que iba mucho más allá de un hambre normal. Entonces,
los israelitas insultaron a Dios mencionando la comida que comían en Egipto. ¿No se acuerdan ustedes que cuando estaban en Egipto se les había olvidado el yugo duro de la esclavitud bajo la cual vivían? ¿No se acuerdan? Que se quejaban del yugo tan fuerte de esclavitud que Faraón había puesto sobre ellos. Y ahora se estaban quejando que quisieran tener la comida que tenían en Egipto, ¿verdad? Después de que Dios los sacó, empezaron a murmurar. Entonces, también se les había olvidado que Dios ya les había dado carne de comer. ¿Se acuerdan de eso? Les dio codornices un tiempo atrás y se les había olvidado que ya les había proveído carne. Entonces, el espíritu de queja o murmuración causa que se nos olvide lo que Dios ha hecho por nosotros. Es lo opuesto al agradecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en vez de darle gracias a Dios, o en vez de vivir agradecidos con Dios por lo que ha hecho por nosotros, empezamos a quejarnos y a murmurar, entonces nos trae una amnesia donde se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado y aún lo que está haciendo por nosotros en el presente. Entonces, ¿qué pasó? Escucharon a estas personas problemáticas, se comenzaron a quejar y comenzaron a insultar a Dios. Oh, pues Dios, mira, cuando estábamos en Egipto comíamos esto, comíamos lo otro. Se les había olvidado que Dios ya les había proveído carne antes, una vez atrás. Pero en vez de pedirle, en vez de humillarse, decirle, Señor, danos carne, empezaron a murmurar, empezaron a quejarse y empezaron a insultar a Dios. Y ese es el peligro, hermanos. Miren, con Dios no se juega. Dios es soberano, Dios es justo, Él es recto. Y Él es misericordioso y es clemente. Dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado su merecido, nos ha dado misericordia. Que quiere decir que no nos ha dado lo que merecemos. Nos ha dado de su gracia, que quiere decir que Dios nos ha dado lo que no merecemos. Entonces, debemos de vivir nuestras vidas en agradecimiento al Señor, sin importar la situación donde estemos, sabiendo que Dios tiene el poder para resolver nuestros problemas, para resolver cualquier situación en la que nos encontremos, ¿verdad? Entonces, la historia de Israel debe de servir para nosotros como un ejemplo lo que no debemos hacer, ¿verdad? Dejarnos llevar por la queja, dejarnos llevar por la murmuración, en vez de ser agradecidos y decirle, Señor, yo creo que tú puedes obrar en mi situación. La murmuración es básicamente un rechazo a la soberanía y al poder de Dios, como lo hizo Israel. Por eso Dios estaba tan insultado. Entonces, si Israel hubiera pedido a Dios con un corazón correcto, Dios se los hubiera dado. ¿Cómo hubiera sido el corazón correcto? Pues a lo mejor ir con Moisés, tenemos deseos de carne, podías pedirle al Dios que nos dé carne. Pero no lo hicieron así. Empezaron a quejarse, empezaron a murmurar y tal vez hasta blasfemar el nombre de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso. Daniel, verso 7, ¿saben? Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Dios les daba de comer a Israel, ¿verdad? Entonces, el autor del libro de los Hebreos nos dice que los israelitas comieron la comida de los ángeles, ¿verdad? El maná era como pan que descendía del cielo, y en la mañana se levantaban y lo recogían y comían. Entonces, ¿qué eran sus papeles? El maná que Dios
le proveía tenía todas las propiedades nutritivas para que pudieran vivir. Escuchen eso. El maná que Dios le proveía a Israel tenía las propiedades nutritivas para que pudieran vivir. Pero ¿qué pasó? Lo despreciaron. Lo rechazaron. Y ahora sabemos nosotros que este maná, este pan del cielo, representa a Jesús, a Yeshua, a nuestro Salvador. Él es el pan de la vida. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, que el que come este pan nunca más tendrá hambre. Entonces, este maná representaba el pan espiritual que en generaciones subsecuentes iba a dar de comer a la humanidad, ¿verdad? Entonces, las personas que viven sin Dios tienen hambre espiritual. Pero cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, cuando lo aceptamos en nuestras vidas, entonces empezamos a comer de ese pan espiritual. Y dice la palabra de Dios que el que come de este pan no tendrá más hambre, ¿verdad? Pero los israelitas habían rechazado la provisión de Dios. No necesitaban nada más que el maná. Y si querían algo más, hay una manera de pedirle al Señor. Pero no lo hicieron así. Se pusieron a quejarse, se pusieron a murmurar e incurrieron la ira de Dios. Entonces, el hecho de que Dios sustentaba a millones de personas en el desierto era un milagro en sí. ¿No? ¿Ustedes se acuerdan que dijimos que habían entre 3,5 millones a 4,5 millones de israelitas en el desierto? Donde no hay comida, donde no hay agua, y aun sin embargo Dios los sustentaba, los sostenía. Pero la queja y la murmuración les había cegado el hecho de que Dios los estaba sosteniendo. Y ese es el peligro, como mencionamos, que si decidimos quejarnos y murmurar en vez de darle gracias y gloria a Dios, se nos puede olvidar lo misericordioso que Dios ha sido para con nosotros. Entonces, en vez de agradecer la provisión de Dios, comenzaron a quejarse y provocaron la ira de Dios. Cuando no apreciamos y somos agradecidos de las bendiciones de Dios, corremos el peligro de caer en murmuración y en queja. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Pablo habló de que debemos estar contentos con lo que tenemos. Ahí en la primera carta de Timoteo 6:8 dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Cuando tenemos un corazón agradecido, tenemos un corazón contento. Y saben que una clave para recibir la bendición de Dios es tener un corazón contento, un corazón agradecido. Eso abre las puertas para la bendición de Dios. Pero cuando nos llevamos quejando o murmurando en contra de Dios, ¡boom!, se cierran las puertas. Y mucha gente no comprende eso. Que Dios nos ayude a ser agradecidos con el Señor. Y 10 al 15, números 11, 10 al 15. Y oyó Moisés el pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga en todo este pueblo sobre mí. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde concebiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasia.
y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces, fíjense esto, escriban sus papeles. Para estas alturas, Moisés estaba exhausto con las quejas del pueblo y se quejó del pueblo. Entonces a Moisés ya le había llegado hasta acá la actitud del pueblo. Y pónganse a pensar, un hombre por delante de 4 millones de personas, quejumbrosas, problemáticas, pues llegó el tiempo en que Moisés ya dijo, ¿sabes qué, Señor? Ya estoy cansado. Tanta era la angustia de Moisés que aún a él se le olvidó cuando Dios les proveyó carne. Porque anda diciendo, Señor, oh Dios, ¿cómo le voy a dar yo de comer carne a tanta gente? Se le olvidó el tiempo que el Señor les había proveído carne antes. Y saben que Dios en ese tiempo estaba enojado con ellos, pero detuvo su mano, ¿se acuerdan de eso? Y les dio de comer carne y quedaron satisfechos. Entonces, la queja de Moisés era angustiosa y de tal manera que le pidió a Dios que lo matara. Dijo, Señor, ya no aguanto, mejor quítame la vida. Entonces, a ciencia cierta, nadie puede servirle a Dios bajo sus propias fuerzas. No importa quién sea, no importa si sea Moisés, no importa si fue David, no importa si fueron los apóstoles, no importa si somos nosotros. No podemos caminar el camino de Dios en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso debemos humillarnos delante de Dios. ¿Verdad? Te ha mostrado, hombre, lo que Dios requiere de ti. Dice que hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. En otras palabras, debemos humillarnos delante de Dios y pedirle que nos dé las fuerzas que necesitamos para caminar con Él. Nadie podemos. Nadie podemos. No importa si nacimos en la iglesia, no importa si tenemos grados teológicos, no importa si tenemos toda la educación del mundo, no importa si tenemos mucho dinero, no importa. No podemos caminar el camino del Señor en nuestras propias fuerzas. Moisés no podía, no pudo. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Se quejaron los dos. Se estaban quejando Israel y se estaba quejando Moisés. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Moisés llevaba su queja a Dios y no murmuraba detrás de sus espaldas como Israel. Entonces, ¿qué hizo Israel? Ignoraba a Dios y se le llevaban quejándose en contra de Él. Todos podemos traer nuestras quejas, nuestras cargas a Dios. Dice la palabra de Dios, echa sobre Jehová, echa sobre Él tus cargas, porque Él tiene cuidado de ti. Tiene cuidado de nosotros. Entonces podemos nosotros venir ante el Señor y presentarle nuestras quejas, nuestros dolores, todo lo que estamos pasando, y echarlo sobre Él, decirle, Señor, tómalo, yo no puedo con Él. Así como Moisés le dijo, Señor, yo no puedo con esto. Nosotros le podemos decir al Señor, Señor, no puedo con esta carga. No puedo con este problema. No puedo con esto. Te lo echo sobre ti. Tómalo. Tómalo, porque tú sí puedes llevarlo. Entonces, es una actitud de reconocimiento primeramente a Dios, decir, Señor, yo sé que tú tienes el poder. Yo sé que tú tienes la respuesta. Y echar sobre Él nuestras cargas, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué se toma? Se toma humildad, se toma reconocimiento que no podemos, ¿verdad? Hay personas que son más fuertes que otras y llevan cargas muy pesadas y no dicen a nadie, pero llega el momento en que esa carga puede quebrar a esa persona, porque somos humanos. Entonces, todo creyente, nosotros como creyentes, debemos humillarnos y decirle, Señor, echo sobre ti estas cargas, mis angustias, mis ansiedades,
mis temores, mis luchas, mis pruebas, las echo sobre ti porque tú tienes cuidado de mí. ¿Verdad? A Dios le importa lo que está pasando en nuestras vidas. A Dios le importan nuestras luchas y nuestras batallas. Pero tenemos que aprender a echarlas sobre Él. ¿Quién se llama, amor? 16 al 23. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Amén. Entonces, escriban sus papeles. Dios contestó la oración de Moisés y le ordenó reunir a 70 ancianos de Israel, sobre los cuales pondría su espíritu para ayudarlo a gobernar a Israel. Entonces, nótese que fueron 70 ancianos, 70 hombres. Dios llamó al hombre al liderazgo, y especialmente al liderazgo espiritual. Y tenemos que tomar en cuenta que ahora hasta en la iglesia hay tanto desorden, ¿verdad? Mujeres en posiciones de liderazgo sobre hombres, pero ese nunca ha sido el propósito de Dios. Y debemos admitir que los hombres han abandonado, en muchos casos, su responsabilidad de liderazgo, y por eso es que está tan fuera de orden todo el mundo, ¿verdad? Y es parte de el enemigo de destruir el orden que Dios ha creado, la familia, la definición de familia y todo. Debemos de entender que es un plan satánico para destruir el orden de Dios, como Él quiere que sean las cosas. Entonces Dios también le ordenó a Moisés decirle al pueblo que le iba a conceder su deseo de comer carne. Pero iban a comer carne hasta un mes, a tal punto que la aborrecerían, la carne. Cuidado, mucho cuidado con tentar a Dios. ¿Qué quiere decir tentar a Dios? Quiere decir provocarlo a ira o provocarlo hasta ver hasta dónde podemos llegar sin que nos castigue. Eso es tentar a Dios. Y Israel ya lo había tentado a tal punto que Dios ya dijo: hasta aquí, voy a tener que darles una lección. El insulto de Israel a Dios, de echarle en cara a Egipto, era nada menos que despreciarle y despreciar lo que Él había hecho por ellos, ¿verdad? Hermanos, Dios es bueno. Miren, si Dios solamente fuera justo y fuera recto y nada más,
no hubiera nadie vivo. No hubiéramos quedado nadie vivos. Nadie. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios, no hay justo ni aún uno. Entonces debemos darle gracias a Dios que Él también es misericordioso y lleno de gracia. Si no, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Todo lo que tenemos, toda bendición que tenemos, no la merecemos. Somos inmerecedores. Pero a Dios le ha placido bendecirnos porque Él es bueno. Y Él es el que nos ha preservado para llegar hasta este momento. La persona que me esté escuchando, donde quiera que esté, no es accidente que estén oyendo esta enseñanza en este momento. No es accidente. Es porque Dios tiene algo para todos nosotros. Y Él quiere que tengamos una relación correcta con Él. Una relación de amor, de agradecimiento, de reconocimiento a su soberanía, a su misericordia, a su gracia y todo lo que Él es. Debemos reconocerle. Y fíjense una cosa, aún Moisés dudó que Dios les podía dar de comer, y Dios le recordó a Moisés que Él es Dios, todopoderoso, Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso. Le dijo, ¿se acortará la mano de Jehová? Le dijo Moisés. ¿Habrá algo imposible para Dios? Entonces esta noche yo te quiero decir, no importa por qué estés pasando, no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea el reto, no importa. Dios es todopoderoso y Él puede obrar y Él puede sacarte de ese hoyo. Él puede darle vuelta a esa situación. Él puede librarte y una vez más llenar tu gozo, llenar tu vida de gozo. ¿Verdad? No hay nada imposible para Él. Pero Dios quiere que nos humillemos a Él, que lo reconozcamos, que Él es Dios y que Él puede obrar, aunque parezca imposible, ¿verdad? Parece imposible. 4 millones de personas. Yo creo que se tomaría 1000 restaurantes para poder dar de comer a tantas personas, ¿verdad? Pero no hay nada imposible para Dios. No hay nada que Él no pueda hacer. Tan solo hay que poner nuestra confianza en Él y en su Hijo Jesús, su Hijo Yeshua, ¿verdad? Entregarle nuestra vida y decirle, Señor, perdona mis pecados. Entra a mi corazón, yo te quiero servir, te entrego mi vida. Me arrepiento, reconozco mis pecados, reconozco que soy pecador, que yo solo no me puedo salvar. Entra a mi corazón y sálvame. Y el Señor lo hace. El Señor interviene, el Señor nos ayuda, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces el mismo Dios que estaba hablando con Moisés le dijo, ¿acaso hay algo que no puedo hacer? ¿Está muy corto el brazo de Jehová? Es el mismo Dios que servimos, es el mismo Dios que escucha nuestras oraciones y es el mismo Dios a quien podemos clamar en estos momentos. ¿Quién sigue? Jackie. 24 al 30, 24 al 30. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo,
Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídenos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Entonces escriben sus papeles. El Espíritu de Dios cayó sobre los 70 y comenzaron a profetizar o a predicar. Entonces el Espíritu Santo que estaba en Moisés entró en los 70 para ser ungidos y ser capacitados para ayudar a Moisés a gobernar la nación de Israel. Cuando el Espíritu Santo cae sobre la persona, comienzan a hablar cosas espirituales, las verdades de Dios, comienzan a predicar, ¿verdad? Tenemos ejemplos también, si leen el libro de los Reyes, las Crónicas, primero y segundo de Samuel, se dan cuenta que cuando caía el Espíritu sobre alguien, se ponían a profetizar, a hablar, a predicar, a hablar las cosas de lo alto, a hablar las revelaciones del Señor. Y habían dos, Eldad y Medad, que se habían quedado atrás, no fueron, por alguna razón no estaban ahí con los 68 que fueron a la puerta del tabernáculo, y los agarró el Espíritu de Dios ahí y se pusieron a profetizar. Entonces Josué, el que sucedió a Moisés, le dijo a Moisés que si iba y los callaba, ¿verdad? ¿Y qué respondió Moisés? No, dice a Josué, quisiera que todo Israel profetizara, dice, porque entonces serían un pueblo más fiel y más fácil de gobernar, ¿verdad? Si todos tuvieran el Espíritu de Dios, harían mi trabajo mucho más fácil. No los calles, déjalos que profeticen. Entonces, ¿qué pasó? Cayó una unción de liderazgo sobre estos 70 hombres y levantaron una carga muy grande de Moisés para gobernar el pueblo de Israel, ¿verdad? Y en ese tiempo el Espíritu Santo solamente caía sobre ciertas personas, no es como ahora. Ahora ya se cumplió la profecía del profeta Joel, que dijo: y será que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, toda persona que ha recibido a Jesús, a Yeshua como su Salvador, ahora tiene el Espíritu Santo dentro de ellos, ¿verdad? Es algo muy bonito. Pero en los tiempos antiguos solamente caía sobre los líderes, sobre los profetas, sobre los reyes, sobre todos los que tenían un servicio especial. El Espíritu Santo caía sobre ellos. Pero no es como ahora ahora en general, toda persona que recibe al Señor, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Es muy hermoso, ¿verdad? Es algo muy hermoso. ¿Tenía? 31. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, es un día y medio, ¿verdad? Y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hatabá partió el pueblo a Hazerot y se quedó en Hazerot. Entonces, escriben sus papeles. Dios entonces trajo codornices de tal cantidad que duraron más bien un día y medio entero para recogerlas. Un día y medio.
Dice que podían caminar un día hacia la izquierda y un día hacia el otro, de tantas codornices que habían. Dice que eran 2 codos de profundo, son más o menos es como 3 pies, como 1 metro de profundidad. Pónganse a pensar la cantidad de animales. Entonces salieron corriendo y empezaron a recoger esta cantidad de aves. Las codornices son muy sabrosas, no sé si la han probado, pero es una ave muy sabrosa. Y corrieron los israelitas, las tomaron, las empezaron a cocinar, pero dice la palabra de Dios que aun cuando la carne estaba en sus dientes, la ira de Dios se desató en contra de ellos. Entonces Dios es paciente y misericordioso, pero tarde que temprano su juicio cae sobre las personas que no se arrepienten. ¿Verdad? Es muy paciente el Señor. Nos da muchas oportunidades. Hay personas que han estado oyendo el Evangelio por muchos años, pero no le han querido entregar su corazón al Señor. Tal vez hay personas que se han apartado. Entonces esta noche quisiera yo hacer la invitación. Dios te está llamando esta noche, si no le conoces, si nunca le has dado tu corazón, te está llamando esta noche que lo recibas como tu único y suficiente Salvador, ¿verdad? Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, tiempos muy proféticos. Estamos viendo que el mundo se está armando para la guerra. Miren todas las potencias del mundo: China, Japón, Norcorea, Surcorea, la India, Pakistán, Estados Unidos, Rusia ya está en guerra en contra de la Ucrania, pero la OTAN, Europa, se están armando, se están preparando para una guerra mundial. El tiempo es corto, no hay mucho tiempo. Entonces, Dios está llamando, tocando en la puerta de los corazones. Y ha sido paciente, ha sido muy paciente. Y aún hay lugar al pie de la cruz para que entreguemos nuestra vida a Jesús, ¿verdad? Para reconocer nuestros pecados, pedirle perdón. Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento, reconozco que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Entra en mi corazón, lávame con tu sangre, sálvame, Señor. Y el Señor lo hace. Pero tenemos que hacer una decisión de que vamos a dejar nuestra vida del pasado y nos vamos a hacer discípulos de Jesús. ¿Qué quiere decir ser discípulo? Ser un seguidor de Jesús. Leer su palabra, leer la Biblia, asistir a una iglesia, bautizarnos. Pero el primer paso es el arrepentimiento, reconocer a Dios y pedirle que entre en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, pero tenemos que creer aquí, no nomás aquí. Dice, y con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar a Jesús. Y Él entra en nuestro corazón y Él nos salva. Yo los invito a todo aquel que me está escuchando, tal vez ya tienen muchos años que te han hablado del Evangelio y no has querido aceptar. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de la salvación. No esperes más. Es muy corto. El Señor en cualquier momento levanta a su iglesia. Y los que se queden aquí se van a quedar un periodo de 7 años que la Biblia llama la tribulación. Más terribles de toda la historia. Pero Dios te ofrece un escape de su ira, de su juicio, ¿verdad? Para arrebatarnos, irnos a vivir con Él. Yo te imploro que recibas a Jesús como tu Salvador este día. Si te has apartado de Él, regrésate. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. No esperemos más.
hay catástrofes naturales, hay tantas cosas que pueden suceder, ¿verdad? Nadie nos garantiza la vida, nadie nos garantiza que vamos a amanecer mañana. Por eso no debemos esperar, sino debemos entregarle nuestra vida al Señor. Entonces, el nombre Kibrot Hatavá literalmente quiere decir tumba de lujuria o tumba de codicia, tumba de los codiciosos, ¿verdad? Los que codiciaron. Esta carne representa codiciar las cosas de este mundo. Representa preferir este mundo que preferir a Dios. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nuestro Mesías. Entonces la palabra de Dios nos dice, ante ustedes está la vida y la muerte. Escoge la vida. Escojamos la vida. Escojamos servir al Señor con todo nuestro corazón. No sea que venga por su iglesia y nos quedemos atrás. Tienes problemas, tienes retos en tu vida, entrégaselos a Jesús. Órale a Él. Nosotros te podemos ayudar a orar, pero también haz el esfuerzo tú por orar, porque Dios también te escucha, ¿verdad? Israel rechazó a Dios, no quería hablar con Él. Pero ahora nosotros, por medio de Jesús, por medio de Él, podemos orar al Padre Celestial para presentarle nuestras necesidades. Y Él es misericordioso, es gracioso, y Él nos escucha. Que Dios nos ayude a perseverar, a caminar con Él, ¿verdad? Nunca vamos a ser perfectos, pero Dios no busca la perfección, Él busca la fidelidad, que seamos fieles a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este hermoso día, te alabamos y te bendecimos. Señor, te exaltamos y te damos gracias por tu palabra santa. Padre, esta noche yo oro por cada necesidad, Señor. Tú la conoces. Tú sabes cuál es. Para ti no existe ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia. Nada se interpone, Señor, entre ti y tu respuesta. Yo te pido por todos los que nos están escuchando, por las diferentes necesidades, Señor, que tú obres, Padre Santo. Si me están escuchando alguien que no es salvo, Señor, que tú los salves, que vengan al conocimiento de Jesús. Señor, que derrames tu bondad en sus corazones para que procedan al arrepentimiento. Vuelve a todos aquellos que se han apartado de ti, Señor. Ten misericordia. Oh, Padre, te damos muchas gracias porque tú eres el Dios que escuchas. Tú eres el Dios que respondes. Tú eres el Dios que estás al tanto de nosotros. Te amamos, te adoramos y te glorificamos en todas las cosas. Que tu nombre sea bendito y sea glorificado, Señor, ayer y hoy y para siempre jamás. Te lo pedimos todo en tu nombre santo, en el nombre del Santo de Israel, Jesús, nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor, te damos en todo. Amén. Dios les bendiga a todos, que pasen muy buenas noches y shalom.